En el año que siguió a la batalla de Uhud, los mecanos se prepararon para un asalto final que esperaban acabaría con los musulmanes de una vez por todas. Reunieron uno de los ejércitos más grandes de la historia de Arabia y marcharon sobre Medina. Pero Mahoma organizó una audaz defensa. Mahoma había cavado una trinchera alrededor del asentamiento y se produjo una escena casi cómica cuando la caballería mecana, lanzada al galope, cayó en ella y no sabían qué pasaba. No habían visto nada tan incorrecto en toda su vida. Era algo que los árabes no hacían. Suena cómico, pero rodeados por el poderoso ejército de la Meca, los musulmanes solo podían esperar la muerte, ya fueran hombres o mujeres. Frenados por la trinchera que rodeaba Medina, los mecanos sitiaron la ciudad, atrapando en su interior a cientos de familias musulmanas. Según fuentes de la época, en su determinación por derrotar a Mahoma, los mecanos habían reclutado como aliados a muchas tribus beduinas y a la mayor tribu judía de Medina, Banu Qurayza. Para los musulmanes, esta deserción fue el golpe final en una relación que había sido intensa desde el principio. Cuando Mahoma llegó a la ciudad, la comunidad judía no aceptó sus profecías. Según fuentes islámicas, había ciertos miembros que sí lo hacían, pero en general, la comunidad rechazaba al profeta. El hecho de que los judíos hubieran aceptado sus revelaciones habría sido la confirmación de su veracidad como profeta. Pero estos eran tan respetados que su rechazo puso en serio peligro la propia existencia de Mahoma en Medina. A pesar de la ayuda de Banu Qurayza, el asedio mecano no consiguió romper la defensa musulmana. Cuando empeoró el tiempo y las tribus beduinas empezaron a dejar el campo de batalla, los desanimados combatientes de la Meca se marcharon, abandonando a sus aliados judíos para ser juzgados por los musulmanes por el delito de traición. Fuentes islámicas revelan que los judíos ayudaron al ejército enemigo a intentar derrotar a Mahoma. Eso iba totalmente en contra del pacto de Medina. Así que judíos y musulmanes acordaron elegir un juez que decidiera el futuro de los judíos. La persona elegida fue un hombre herido de muerte en el asedio de Medina. Este decidió que las mujeres y niños de Banu Qurayza serían tomados como esclavos de los musulmanes y los hombres serían ejecutados. El profeta accedió al veredicto. Estaba convencido de que aquel hombre había juzgado de acuerdo con Dios y su mensajero. De ese modo, murieron unos 700 hombres. Fueron ejecutados. Eso fue lo que sucedió. Lo único que puedo decir es que no fue un acto antisemita en sí. Mahoma no tenía nada en contra de los judíos como judíos, ni contra la religión judía. El Corán enseña a los musulmanes a honrar al pueblo del libro y a considerar su religión como auténtica. Las tribus judías, que no se habían rebelado, que no habían ayudado a la Meca, siguieron viviendo en Medina sin ser molestadas. Mahoma no intentó exterminar a los judíos, solo intentó deshacerse de enemigos internos peligrosos. Por desgracia, muchos historiadores, sobre todo actuales, tanto judíos como musulmanes, han alterado este hecho. Los judíos, por su parte, lo utilizan para argumentar que los musulmanes los odian y los matan. Y los musulmanes para demostrar que los judíos son traicioneros e indignos de confianza. Ambos se equivocan. Cuando las demás tribus de la península vieron la impotencia de la Meca con todo su poder ante esta pequeña comunidad, empezaron a cambiar de bando y a ver a Mahoma con buenos ojos. En cuanto sucedió aquello y cambiaron las tornas, justo después de la batalla de la trinchera, los musulmanes dejaron de temer la exterminación y Mahoma detuvo la lucha.
El profeta Mahoma recibió a unos cuantos combatientes llegados de una batalla que consideraban muy importante seguir luchando contra los enemigos del Islam. El profeta sonrió y les dijo: habéis terminado una pequeña yihad. Ahora tenéis por delante la gran yihad. Se quedaron atónitos. Pensaban que habían alcanzado el mayor logro de sus vidas al haber estado dispuestos a sacrificarse. Pero el profeta les explicó que la mayor yihad era luchar contra sus propios deseos y limitaciones. Yihad no significa principalmente guerra santa, sino esfuerzo y lucha. Siempre es duro poner en práctica la palabra de Dios. Cuando el Corán habla de lucha, no siempre se refiere a la guerra santa, sino a la inmensa lucha de poner en práctica un mandato divino en las trágicas e imperfectas condiciones de la vida diaria. Puede que a veces la guerra sea parte de la yihad, pero no siempre es imperativa. Recuerdo una frase de Jesús, la paz sea con él, que decía: el primer paso en el viaje de la reforma es comenzar por uno mismo. Para reformar la sociedad, antes hay que reformarse uno mismo, y básicamente ese es el significado de la yihad. El profeta puso énfasis en el desarrollo interior. Yihad, la constante lucha con uno mismo para mejorar y perfeccionar la determinación. Hacer cosas por el bien de Dios. La yihad más excelente, la guerra santa, es la lucha para controlar el ego. Durante mucho tiempo tuve miedo de hablar en público, de hacer alocuciones. Me di cuenta de que mi yihad consistía en superarlo. Si quería ayudar a la gente era necesario que hablara en público, que me expresara abiertamente. En 1987 empecé a escribir artículos de prensa para promover la legislación contra incendios por cigarrillos. Los cigarrillos son la principal causa de muerte por incendio del país. Así que empecé a escribir sobre ello porque como bombero podía hablar con autoridad, y más ahora como inspector de incendios. Volviendo a lo de que salvar una vida es como salvar a la humanidad. Yo me siento parte del esfuerzo de salvar miles de vidas al año, gracias a la ley que se aprobó en el estado de Nueva York. Yihad es un concepto mal interpretado. No hay absolutamente nada en el Islam que justifique la llamada de Osama Bin Laden, de Al-Qaeda y de otros grupos similares para matar a civiles inocentes. Se trata claramente de un crimen, según la ley islámica. Los actos terroristas perpetrados en nombre del Islam no solo están mal, son contrarios al Islam. El 11 de septiembre me reuní con otros 2 inspectores de incendios. Encontramos un sitio para aparcar cerca del puente y había varios centímetros de hollín. Era blanco y caliente, pero yo hubiera jurado que era nieve. Llegamos al puente de Brooklyn y parecía que estábamos en una película. Todo estaba tranquilo y solo se oía ese ruido amortiguado que se produce durante las tormentas de nieve. Ni siquiera oíamos nuestras pisadas. Era muy extraño. Así que nos pusimos el equipo y nos dirigimos hacia allí. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estábamos aturdidos. No podíamos creerlo. En mi mente solo podía pensar, por favor, que no hayan sido musulmanes. Me sentí realmente enfermo. Pudimos ver ese enorme fragmento del World Trade Center sobresaliendo, como una corona ladeada. Empezamos a avanzar en una dirección,
Y vimos a algunos bomberos desorientados y aturdidos que gritaban: "No vayáis allí, todavía hay derrumbamientos". Nos moríamos por acercarnos a ayudar. No podíamos dejar de pensar que tenía que haber gente con vida, atrapada bajo los escombros. Fue frustrante, y hay que entender que no querían perder a más personas de las que ya habían fallecido.